Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos. Yes. Hoy nos acompañan dos profesionales del Instituto de Formación y Atención Psicológica Conductual. Bienvenidos, Eduardo y Jonathan. Hola, gracias por la invitación. Estamos muy emocionados de estar acá. Gracias, mucho gusto de conocer este espacio y pues también de hablar un poquito de cosas que no se hablan cotidianamente, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito de estos espacios, que nos permite también hacer comunidad y conocerlos, porque yo le mencionaba a Sandra, cuando empecé a ver la página, y creo que fue sorpresa para mí que también fueran de El Salvador, así como ustedes no pensaban si el episodio se grababa aquí en El Salvador o en otro lado. Hemos roto la ilusión, sí se graba en El Salvador. Sí, 100% salvadoreño. Y también ustedes, creo que la institución, y a mí me llamó muchísimo la atención que sea formación y atención psicológica y basado en un modelo conductual. Nos gustaría quizás comenzar ahí, que nos expliquen qué es lo que hacen y qué es lo que las personas también pueden ir encontrando a futuro, cuáles son sus proyecciones. Así que, ¿quién quiere empezar? Vale, en este punto sí que es bastante curioso porque cuando hablamos de El Salvador y cuando hablamos de psicología, generalmente llegamos a asociar mucho misticismo, ¿no?, alrededor de la misma psicología, pero es por lo poco que se conoce de lo que hacemos los psicólogos o psicólogas también, ¿no? Y desde aquí comentar que el instituto fue quizás una iniciativa, ¿no?, que nació allá por el 2020. Y en ese punto dio inicio porque, mucho se habla de quizás cuestiones muy erradas en relación a la psicología y lo que se hace. Entonces, desde que sosteníamos reuniones con muchos profesionales que quizás fueron colegas nuestros, que fueron quizás conocidos en la medida en que íbamos avanzando, pues nos dimos cuenta de que no había quizás una uniformidad del objeto de estudio, ¿no?, que es algo muy básico de toda ciencia. Entonces, es a partir de eso que dijimos, pero es que no puede pasar así en El Salvador, ¿no? Entonces ahí con Eduardo y tal empezamos como a sostener pláticas, ¿no?, de cómo hacer de un esfuerzo para crear quizás un instituto que vaya más enmarcado a la ciencia, ¿no?, que es al fin y al cabo los propósitos que se deben de tener en todo tipo de campo, ¿no? Y en este punto, pues la psicología. Correcto, gracias Jonathan. De hecho, encontrarlos a ustedes para nosotros fue una fortuna tremenda. Fue como, no estamos solos, pese a que nos hemos sentido solos muchas veces. Entonces, el sentido de comunidad. Ese comentario lo entiendo a la perfección. Sí, completamente, Eduardo. Sí, entonces en el 2020 nos preocupó ver cómo si habían 15 psicólogos, resultaba de esa reunión 15 objetos de estudios diferentes. Distintos. Y lo peor es que ninguno era basado en evidencia, entonces era más complicado. O sea, pensar que estudiamos la mente, híjole, pues es más creer en la psicomagia que en la psicología científica. Entonces ahí de pronto le escribo a Jonathan y le digo, te invito a un programa llamado Vengadores. Iniciativa Vengadores ahí. Entonces ya nos reunimos con una serie de colegas, establecimos una serie de criterios, pedimos un número de horas mínimas de estudios de terapias basadas en evidencia y después de haberlo hecho, pues empezamos con actividades súper chiquitas. Un Zoom, un Meet ahí que de pronto solo se conectaba quizás nosotros y algunos alumnos por curiosidad. Y un familiar para hacer apoyo. Mi mami. Sí. El primo, conéctate por favor. Justo. Y pues ahí fuimos desarrollando. Eso mismo nos empujó, ya que había gente que entonces nos decía, y dan atenciones. Y nosotros de momento no. Entonces, porque solo intentábamos divulgar. Claro. Entonces llegó un momento donde ya muchas personas decían, ¿y por qué no hacen un curso de esto? ¿Y por qué no pueden atender ustedes? Entonces fue cuando ya nos sentamos y decidimos, ¿qué tal si nos legalizamos? ¿Qué tal si nos vamos a registrar? Patentamos el nombre, vamos así y todas las vueltas que eso conlleva, ¿verdad? Sí. Así que esa iniciativa surge como una oposición ante el avance de la pseudociencia que se mina en instituciones formales y en el pensamiento popular en toda la gente. Y sobre eso que ustedes están mencionando ahorita, yo estaba pensando, psicología basada en la evidencia, porque ustedes dijeron 15 psicólogos y todos tenían un objeto de estudio distinto, pero eso me hace reflexionar porque también lo hemos visto y tal vez más adelante vamos a hablar de ese punto de redes sociales que se toma muy a la ligera mencionar que eso es basado en la evidencia, pero entonces, ¿qué quiere decir
eso? ¿Cómo tú comprobás que sí sos basado en evidencia? Me parece muy interesante. Digamos que voy a intentar generalizar mi respuesta independientemente si sos estudiante de psicología, psicólogo, o si sos una persona que quiere recibir atención. Y hay cosas que como psicólogos jamás te vamos a decir si somos basados en evidencia, y es que nosotros no curamos, no consideramos la existencia por falta de pruebas en las enfermedades mentales, sino que son problemas de conducta. Así que un psicólogo basado en evidencia no te va a etiquetar, no te va a intentar empastillar, no te va a decir que tienes una enfermedad mental, tampoco va a apelar a religiones, ni creencias, ni divinidades para poderte explicar tu conducta. Y quizás algo muy importante también de que sería algo marcado en la evidencia es que siempre vamos a marcar y establecer objetivos desde un inicio. Quien te tiene ahí 10, 20, 40 sesiones y ni siquiera sabes que estás persiguiendo, aquí va a haber un control más riguroso en términos de tareas que se dejan, registros de las conductas que vamos haciendo, si estas disminuyen o aumentan la probabilidad según el entorno. Y eso sí es importante. Cada conducta que vamos a intentar modificar tiene que ser relevante para el contexto en el que nosotros nos desarrollamos. De nada servir una habilidad que no me va a servir. Y justamente uno pensaría, ¿no?, que en nuestro contexto a veces uno ya lo ha escuchado todo, pero cuando uno conecta quizás con otros profesionales, se queda boquiabierto con las cosas que pasan ya en contextos naturales, por ejemplo, atendiendo personas, ¿no?, con problemas reales y con problemas muy sensibles. En ese punto sí que la consideración y las implicaciones quizás que ha tenido el modelo biomédico sí que todavía sigue empezando, ¿no? Por ejemplo, la constatación de que los problemas se etiquetan como un trastorno, como una enfermedad, sigue partiendo desde ese modelo, ¿no?, biomédico. Y eso deja de lado quizás las propuestas, ¿no?, que tratan de asumir de que son problemas conductuales. Es que la conducta no se da de la nada, ¿no? Y desde aquí hay que entender que vivimos en un contexto que va incidiendo significativamente en cómo llegamos a actuar y para qué llegamos a actuar, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que es bastante, y como usted lo mencionaba, ¿no?, a veces se toma de manera muy a la ligera plantear, bueno, yo soy un psicólogo o un profesional en términos generales basado en evidencia, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de esa aseveración? Entonces, de aquí hay que, justamente lo que comentaba Eduardo, sí que es importante, ¿no? Porque es prioritario para todas las personas que van y se atienden con un profesional en este punto del campo de la psicología, conocer cuáles son justamente las prácticas que se llegan a tener, ¿no? Y desde aquí debe ser comprobado y debe ser explicado, ¿no?, a la persona que va y busca, ¿sí? Porque de no ser así, pues quedamos en lo mismo, ¿no? Haciendo descripciones que quizás no abonan en nada a entender a la persona por qué actúa y por qué llega a tener cierto comportamiento frente a situaciones muy particulares de su vida, ¿no? Entonces sí que es importante como hablar de esto de la psicología basada en evidencia, no solo por, como decimos coloquialmente, ¿no?, de diente a labio, sino también entender por qué es que lo decimos, ¿sí? Y me parece que realmente ustedes están haciendo algo distinto. Como psicóloga creo que puedo ver que es una brecha que va ahí moviéndose. A mí me gustaría que nos puedan explicar un poquito qué tan difícil ha sido para ustedes en el sentido de tener una línea de una psicología basada en la evidencia en un país como el nuestro y que le pasa a casi que todos los países latinoamericanos, ¿no?, que nos llega tarde cierta información. ¿En qué momento llega a ustedes una psicología basada en la evidencia? La psicología basada en evidencia viene a nosotros por azar. Qué curioso. A mí también me llegó así. Sí, fue por azar, porque yo no podría apelar a mi historia de aprendizaje formal dentro de un pregrado en el cual yo la haya visto. Creo que tuve suerte de haberme topado con el modelo cognitivo-conductual, pese a que para mí de revolución no tuvo nada revolucionario, pero fue lo más cercano, lo más allegado. Y de ahí fue azar. Tenemos una compañera, una colega, que se llama Patricia Andrade. Yo creo que ella le podríamos denominar la matriarca entre nosotros de la educación, porque ella fue quien descubrió las terapias basadas en evidencia, se empezó a formar y nos dice, yo sé que todavía estamos estudiando, pensar en algo más allá de la licenciatura, hay que tomar una pausa, pero acabo de encontrar algo que le da explicación a la conducta. Entonces eso para nosotros fue un boom. La encontramos por azar. ¿También para ti, Jonathan? Sí, claro, yo secundo la opinión de Eduardo porque uno esperaría encontrar este tipo de contenidos probablemente en la carrera, ¿no?, que se supone que está para formar justamente a la luz de lo que dictamina la ciencia. Pero generalmente o lamentablemente podría decir, ¿no?, que la carrera probablemente nunca nos llega a dar insumos
como los que ahora tenemos. Y lamentablemente digo porque si no es por aspectos que, digamos, formaciones externas al país, es que no podríamos tener quizás los diplomados o cursos, ¿no?, a los cuales tenemos acceso. Porque hoy por hoy creo que no hay aún. Bueno, nosotros quizás somos el punto de inflexión, ¿no?, en ese sentido, pero, por ejemplo, las carreras de pregrado todas están llenas de muchas cosas, ¿sí? Y como dice un autor, a veces es más fácil demostrar que de demostrar cosas, ¿no? Y desde aquí sí que es evidente cómo eso llega a repercutir grandemente en las prácticas que luego tenemos allá afuera, ¿no? Entonces sí que comparto la opinión de Eduardo, que a veces es una cuestión de azar, ¿no? Que llegamos a la psicología basada en evidencia por lo que empezamos a escuchar por parte de otras personas, ¿no? Y de aquí como el interés, ok, ¿qué es esto, no? Y a partir de ello la curiosidad pues hace el resto, ¿no? Me recuerdan a lo que se le atribuye a Einstein. No tengo ningún don especial, solo extremadamente curioso. Y que creo que la curiosidad a veces te marca esos descubrimientos que por alguna otra razón no podríamos. Cuando ustedes encuentran entonces esta psicología, ¿qué pasa al saber que su entorno la desconoce? Porque yo creo que es bien difícil cuando tú entras en contacto con algo y realmente, no sé si a ustedes les pasó, pero para mí era como una explosión de emociones de haber encontrado como una pepita de oro de Dios mío, esto se entiende, se explica, pero también me pasó el no tener como esa comunidad de con quién discutirlo. Y qué bueno que ustedes al menos estaban al parecer juntos, ustedes en sintonía. Pero, ¿qué pasa cuando ustedes empiezan a relacionarse y ir profundizando más con todas estas explicaciones y teorías del aprendizaje y el conductismo, pero su entorno, nuestro entorno de la práctica clínica está por otra dirección? ¿Cómo manejan ese choque de saber algo basado en ciencia versus estar en un contexto donde está reforzando o está estimulando prácticas completamente hasta desfasadas en algunos puntos, pero eso es lo que tenemos y es lo que masivamente se da a una serie de estudiantes? Pero ¿cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo empiezan también a irse haciendo su propio lugar? Y a la fecha, ¿cuánta comunidad han logrado tener? Porque me imagino que ya 5 años de estar en esto, ya tienen que ir también haciendo más personas que se han ido sumando y los han ido apoyando. Pero ¿cómo lo van llevando? Primero, antes de contestarte, solo quiero tomarme un minuto para halagar el trabajo que ustedes están haciendo, porque creo que pensándolo bien, no ha sido al azar. Ha sido el esfuerzo de muchos divulgadores que se han tomado el tiempo de esforzarse, porque creo que, ya lo decía Jonathan, es de reconocer que vivimos en un contexto donde poder formarnos con evidencia es más fácil porque existe la virtualidad. Pero si no fuese por el trabajo de algunos podcasts como La Ley del Efecto, no habría manera. No habría un algoritmo que nos pudiera ajustar a nosotros al mínimo, una mínima noción de algo. Así que pues nada más halagar el trabajo. Y ya para responder a otra pregunta, ha sido un camino difícil. Al inicio, en términos de chaviza, nos funaron mucho y todavía tenemos muchas críticas. A veces es un poquito decepcionante ver personas que tienen un poder bastante alto, que tienen grados académicos altos y por eso piensan que no se les puede cuestionar nada. Ver cómo te censuran, te sancionan cuando tienen la posibilidad, sin ni siquiera entender qué es. No te dan chance ni de escucharte. Sí. Hay momentos donde solo les decís, yo no quiero que me crea, solo quiero que lea. Yo con eso me conformo, pero eso no llega. Entonces hay días que queremos tirar la toalla, honestamente, pero después nos sentamos y decimos, pero ¿y si nos vamos? Que vamos a ser parte de lo mismo, nos vamos a quedar aislados y vamos a dejar que las futuras generaciones, que en esa que más les apostamos, qué sé yo, se hagan psicoanalistas o que anden creyendo en la mente. Entonces eso con una persona que nosotros nos escuche, eso nos refuerza enormemente. El año pasado hicimos un pequeño congreso y fue nuestro primer evento presencial. Por suerte el salvadoreño está artista, porque se llegó la hora y eso estaba solo. Nos dio miedo, pero ya pasando 15 minutos se llenaron las sillas, tuvimos que ir a pedir más y tal. Entonces, qué bueno. Esas pocas personas que se nos acercaron y nos dijeron que bueno, que hay psicología basada en evidencia. Yo he visto gente de México que hace eso, pero no aquí. Yo he visto gente de España que hace esto, pero no aquí. Entonces,
esa pequeña comunidad que tenemos de futuros analistas de la conducta son quienes nos refuerzan todos los días. Y eso sin lugar a duda deja quizás un buen sabor de boca, ¿no? El hecho de ver que el esfuerzo se está traduciendo también en ese resultado. Claro, totalmente, porque desde aquí también hablar de psicología basada en evidencia es también quizás tocar un poco la estructura curricular, ¿no? De todo el país en términos generales. Y desde aquí ver cómo chicos que los tuvimos quizás en procesos formativos, ¿no? Que también compartieron con nosotros ciertos cursos y demás, ahora también están llevando eso que conocieron con nosotros, ¿sí? Y nos llena de orgullo, ¿no? Que estén llevando quizás propuestas para llegar a demarcarse, ¿no? De la pseudociencia, que es la más imperativa aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, sí, como dice Eduardo, a veces es difícil, ¿no? Uno nunca deja de afectarse por quizás nadar siempre en contra de la corriente. Pero sin duda alguna siempre resulta reforzante, no solamente en los chicos que comparten en algunos momentos, ¿no? Formaciones, sino también con las personas de cara a la clínica, que es ahí en donde quizás vemos, y al menos para mí, vemos el efecto más reforzante de conocer cómo las personas, incluso en cuando se explica, ¿no? De por qué se está actuando como lo hace, si es que desde ahí empiezan a diseminarse los cambios, ¿no? En la persona. Y eso sin duda alguna es parte de este conocimiento, ¿no? Al cual tenemos acceso, producto de la psicología basada en evidencia. Así que no es fácil, pero sin duda alguna estos resultados sí que nos permiten como seguir caminando, ¿no? Y saber que vamos en la línea adecuada. A veces el progreso quisiéramos verlo de manera inmediata, pero a veces sabemos que no siempre se puede, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos esos pasitos como bastante gratificantes, ¿no? Sí, y yo ahorita lo que pensaba es eso, el efecto multiplicador a nivel generacional, porque precisamente estas personas que se han formado con ustedes y que han logrado llegar a otros espacios y ya tener estos conocimientos que en su momento ustedes no los conocían, pero es tal cual ir trazando el camino para otros y que, como creo que a la mayoría nos ha pasado, de encontrar algunas cosas por el azar y no por una formación de otro tipo, pero es dejarles a estas personas, miren, ya no lo van a encontrar al azar, sino que ya está aquí más accesible para ustedes y sobre todo para la gente también, porque, no sé, a veces pienso que se puede subestimar a la persona que consulta al momento de explicarle, pues, o brindarle justamente estas herramientas o estas habilidades. Y ya ustedes Eduardo mencionaba, 40 sesiones y a saber qué estamos haciendo. Entonces la persona es como ajena a su proceso y yo estoy yendo, platico y ahí estamos, pero realmente no hay cambios, no se ve mejoría de ningún tipo. Entonces yo, porque siempre digo, por cualquier cosa, yo no soy psicóloga, pero sí me ha resultado fascinante todo este mundo de la psicología y realmente mi acercamiento ha sido a través de Jessica. Y sí, Jessica es una referente realmente. Y de hecho sí, encontrar una institución como la que ustedes ahorita están presidiendo. Y yo veía en sus redes sociales, por ejemplo, una publicación que mencionaba ¿qué debes hacer si decides ir a terapia? Son cosas que por lo menos para mí son novedosas, porque tal cual ya lo hemos hablado incluso en otros episodios. Bueno, ¿y cómo yo sé dónde ir? ¿Con quién ir? Precisamente porque ustedes mencionan, hay como muchas líneas, muchos enfoques y tú no sabes cómo, y entonces, ¿qué hago? Está todo ahí bien difuso y esto precisamente creo que puede orientarte. Yo creo que es importante lo que estás diciendo, Sandra, porque en este caso, Eduardo y Jonathan, por ejemplo, quizás para las personas que nos están escuchando y tratan de entender la psicología basada en evidencia, el análisis de conducta, la filosofía conductual, puede ser como algo muy ajeno realmente porque son términos más académicos y más de la ciencia como la psicología, como ciencia como tal, ¿no? Pero supongamos que las personas que nos escuchan no tienen estos conocimientos y quisiéramos explicarles por qué la psicología es una ciencia. ¿Cómo lo podríamos hacer de una manera que fuera como si yo puedo entender que la psicología sí entra dentro de la rama de ciencia? Eso por un lado. Y por otro lado, también
cómo explicar la importancia que tiene que cuando buscamos psicoterapia, que ojo, a veces creo que también ya lo hemos discutido, lo hemos dicho, confundimos todo, ¿no? Y creemos que, dado esta masa de información que vemos en las redes, creemos que alguien puede ser psicólogo y al mismo tiempo, por ser psicólogo, en automático trabaja desde el campo de una psicología como ciencia, pero no necesariamente, para empezar eso. Y segundo, ser psicólogo tampoco es sinónimo de ser terapeuta o de ser entrenado y especializado para abordar problemas de conducta como los abordaríamos desde esta psicología científica. Pero ¿cómo hacer para que una persona que no tiene absolutamente nada que ver con esto pueda entender la relevancia de una psicología tal cual como ciencia, no una psicología cualquiera, que ya mucho se ha discutido en el pasado, no una psicología muy popular, que va más basada en esos términos mentalistas, dualistas? Pero ¿por qué nosotros como psicólogos debemos de explicar que nuestro objeto de estudio es la conducta? Porque ustedes lo dijeron, el objeto de estudio para nosotros es la conducta, si lo haces desde un marco de psicología como ciencia. Pero si lo haces desde otro marco, pues aquí habrían los 15 psicólogos con los que ustedes se encontraron diciendo, no, porque tú estás dejando de lado esto, no, porque tú estás... Entonces habría una confusión. Y esa confusión yo creo que está afuera cuando la gente está expuesta a un sinfín de cosas en las redes sociales y se vende tan a la ligera. Pero a las personas que nos escuchan, ¿cómo podríamos nosotros explicarles estas diferencias de manera como muy puntual, pero que sí sean de fácil comprensión? Yo quizá voy a apelar a parte de los discursos que tenemos cuando alguien llega al consultorio, y es que por suerte TikTok les ha enseñado a etiquetarse y a diagnosticarse solos. Sí, y ya llegan con diagnóstico. Sí. Y la mitad del trabajo, no. Justo. Solo vamos a resolver esto. Digo por suerte porque desde que ellos llegan ya con una etiqueta, esa es como una pauta que nos da, y yo les digo, bien, ¿tenés tal cosa? Y me dicen sí. Y me dicen, yo tengo presión. Y yo les digo, ¿por qué tienes depresión? Porque me siento triste, lloro mucho, no salgo de la casa. Y yo le digo, ¿y por qué estás triste, lloras mucho y no salís de la casa? Porque tengo depresión. Y entonces yo le digo, saca la pregunta, la respuesta, y la respuesta es la pregunta. Eso les brilla los ojos, les vuela la cabeza, y es como, es cierto. O sea, la etiqueta no me explica nada. Entonces ya nos ponemos en plan, vaya, te voy a explicar, sé que has escuchado esto, pero la psicología basada en evidencia estudia la conducta. ¿Qué es la conducta? Y entonces hacemos o apelamos a alguna metáfora. Si yo te preguntase, ¿dónde está la música? ¿Si en un pianista o en el piano? Ya la gente dice como, en el pianista, o sea que él solito puede hacer el sonido, y me dice no. Entonces en el piano. Y yo no. Y me dicen, necesitamos de los dos. Y yo, muy bien, la conducta es exactamente igual. Sos vos en un entorno. El entorno modifica lo que vos haces y vos modificas el entorno. O sea, la conducta es el resultado. Tu conducta es una sinfonía que aquí juntos podemos aprender nuevas habilidades para que suene más bonito. No está podemos en las empezar no justo está ahí en ese mundo oscuro, ¿no? No está inaccesible. Guardado. Claro. Eso creo que nos ayuda un montón, ese tipo de metáforas, que la gente entienda que no está enferma, que no tiene un problema mental, que no tiene una enfermedad mental, que no, tampoco tenemos que responsabilizar la mente. Es que mi mente me la juega, me dicen. Entonces ya podemos ocupar otras analogías. Yo le digo, ¿y de quién es esa mente? Y dicen, pues mía. Entonces sos vos. Digamos, yo me equivoqué. Digamos, yo me equivoqué, porque si existiese la mente, pues fuera tuya, no es de nadie más. Entonces nos equivocamos y no pasa nada. Podemos hacerlo mejor. Creo que con este tipo de metáforas empezar como a orientar a las personas, que quede claro que no tiene una enfermedad mental, que no necesita alinearse en ningún tipo de chakra para sacar emociones reprimidas que no guarde en ningún lado. Y tercero, que lo que tiene son problemas de conducta que no son ni normales ni anormales, que eso lo define el contexto. Entonces lo que haremos es desarrollar nuevas habilidades que le permitan desenvolverse mejor en ese nuevo contexto. Y con ello quizás quisiera agregar el hecho de que por qué resulta importante que para las personas que no conocen nada de psicología puedan quizás apelar a algo con evidencia, es justamente los cambios que se pueden llegar a tener en función de, digamos, la manera en la cual se hacen arreglos, decimos técnicamente, no arreglos contingenciales, porque sabemos que el contexto plantea muchas variables que sin duda alguna van a incidir de A o B razón para con la persona, ¿no? Y cómo ésta actúa en un momento dado. Entonces es como visualizar también la importancia de los efectos. Las personas, si se les vende
algo que vaya a ser, por decirlo coloquialmente, muy mágico o que sea de manera tan pronta, es que las personas, si se dan cuenta, apelamos más, ¿no? Al efecto inmediato que podemos llegar a tener. Claro, lo podemos saber quizás por lo fuerte, ¿no? De ese reforzador y demás, ¿no? Pero sin duda alguna, apelar quizás a este tipo de psicología es también entender de que los cambios no se dan de manera pues aislada, ¿no? Si la persona tampoco no se involucra en la comprensión de por qué está actuando de esta manera, es que es imposible, ¿no? También llegar a orientar ciertos arreglos o cierto desarrollo de habilidades, ¿no? Que las personas necesitan. Entonces aquí es también involucrarles de manera activa en este tipo de terapia, que probablemente desde otras es como, bueno, en la medida en que la gente venga, pues tenga más ingreso, ¿no? Entonces es quizás una manera en la cual erróneamente se trata de concebir otras psicologías, ¿no? Desde fuera de la que estamos planteando, y sin duda alguna eso quizás orientaría a las personas a, ok, es que van a haber cambios, pero en función también del compromiso que se tenga, ¿no? Y el compromiso aquí es mutuo, ¿no? De la persona que ella consulta y de quien está frente, ¿no? Orientando esos procesos de cambio. De lo contrario, pues los cambios, como siempre apelo yo en clínica, no se dan de la nada, no se dan porque se alinean los astros, ¿no? Sino se dan pues actuando allá afuera. Es difícil, por supuesto que lo es, porque sabemos las implicaciones que tienen muchas variables allá afuera para las personas, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esas variables también permiten a la persona darse cuenta de que puede hacer algo, ¿sí? Con aquello con lo que puede llegar a tener control. Hay cosas que no se pueden llegar a tener control, ¿no? Creo que lo que han dicho me parece tan valioso, y rescato mucho el hecho también de decir que pareciera que nos cuesta mucho entender que no somos tan mágicos. Es decir, el ser humano no es tan misterioso, y la psicología tal cual como ciencia viene a explicarlo porque te dice hay leyes que te explican tu conducta, y sabiéndolas en un contexto, en este caso de terapia, de clínica, cuando tú estás ahí como terapeuta, sabiendo entender cuáles son esas leyes de conducta que están manteniendo ese problema de conducta, entonces le puedes dar una explicación. Entonces pareciera que es un factor bien revelador, pero es que no es mágico. Es simplemente que está siendo basado bajo un proceso. Y en este caso, por ejemplo, ¿cómo hacen en el hecho, mejor dicho, de explicarles a estos pacientes? No, de hecho no sería el término paciente, eso es más médico que otra cosa. Al cliente, de operar sobre sus propios comportamientos. Ya lo hemos dicho en algunos otros episodios, los cambios llevan tiempo y que se estabilicen. De hecho, aprender una conducta nueva, primero hay que empezar a entrenarla para que llegue a un proceso de consolidación. No es como, bueno, ya rápido. Pero cuando estamos trabajando en la clínica con estos pacientes, ¿cómo apoyarlos para que sepan que cuando hablamos de conducta también estamos hablando de emociones y de pensamientos? Porque no sé si a ustedes les ha pasado que se tiende a reducir que conducta es solo lo que vemos, lo manifiesto, lo observable, pero no, conducta es todo, ¿no? Están los pensamientos, están las emociones, pero ¿cómo les explicamos esto a estos clientes en la clínica para entender todo el concepto de la conducta? Bueno, como analistas de la conducta tenemos una gran ventaja. Entendemos los principios de la conducta. Entonces hay que recordar que los principios de conducta se están dando, los entendas o no, pasen o no, y entonces hay que echar mano de eso. Si una persona se siente mal y a raíz de lo que nosotros podemos llegar a hacer es una técnica de relajación, bueno, entonces hagamos un emparejamiento pavloviano. ¿Cómo te sientes antes? ¿Cómo te sentís después? Ah, me siento bien. Eso quiere decir que dependiendo del lugar donde estés y con quién estés, te puedes sentir mejor. Y me dicen, sí, es normal, yo me puedo sentir mejor. Y eso no es parecido a, por ejemplo, la conducta manifiesta. Bueno, lo que hacemos, claro. Y me dice, vos te comportás diferente dependiendo de dónde estás. Y me dicen, sí. Entonces es comprensible que nos sintamos diferente dependiendo de dónde estemos. Y me dicen, sí, también. O sea que también es diferente lo que vamos a pensar dependiendo de dónde estemos. Y me dicen, sí, yo pienso cosas diferentes aquí, que en el trabajo, que en la casa, muy bien. Entonces, pensar, sentir y hacer responde siempre ante un contexto determinado en el que nosotros estamos. Lo que vamos a empezar a hacer es a identificar cómo te sentís, qué haces y qué pensás en esos momentos, dependiendo del contexto donde estás. Así no es como decirle, mira, todo es conducta, sino que entienda que lo que siente, lo que hace y lo que piensa no es diferente. Responde todo ante un contexto. Eso es como
no ser tan conductista para poder entender. Y es que es bien difícil, porque yo creo que también hay que, claro, el entrenamiento, y cuando hablo de entrenamiento como terapeuta, te va dando esas habilidades como clínico y que son necesarias. Saber que tu conocimiento técnico, pero también tu conocimiento en la práctica, y esto es lo que se denomina el término, ¿no? Las prácticas basadas en la evidencia, que son muy distintas a cuando hablamos del término los tratamientos basados en la evidencia. Son cosas que suenan igual, pero no. Y la práctica conlleva eso, ¿no? Conlleva enfocarnos en esos valores específicos de ese cliente o de esa persona que tenés ahí, que está ahí contigo. Y tu aspecto técnico, obviamente tú tienes ese conocimiento de saber qué herramientas funcionan en el sentido de que han demostrado eficacia y que por lo tanto vos las vas a utilizar en ese espacio, pero cuando estás ahí con tu cliente, también responden esas cosas únicas de este contexto, de esta persona actuando y comportándose. Y a veces creo yo que de los retos como terapeuta es ir aprendiendo a afinar como esas habilidades de también saber cómo transmitir la información. No sé si a ustedes les pasó en algún momento cuando yo hacía de terapeuta. Yo recuerdo que en los primeros momentos del análisis de conducta yo lo quería hacer súper bien. O sea, realmente mi interés era hacer un buen análisis funcional de la conducta. Pero cuando se terminaba y se cerraba aquella puerta de que la persona salía, ustedes veían una confusión ahí en mi escritorio. Yo ni podía entender yo misma todo lo que tenía porque era información dispersa. Y es justamente eso, ir aprendiendo a ordenar la información, y es un estudio de casos que se va haciendo de a poco. Entonces aprendí mucho cuando entendí que un buen análisis de conducta es flexible. No es que llenas el protocolo de literalidades, sino que vas aprendiendo a ser flexible. A medida vas pasando el tiempo, obviamente te vas haciendo mucho más fácil algunas cosas, otras nunca son fáciles, pero también es ese punto de sí estoy formado bajo un análisis muy riguroso, basado en ciencia, en psicología, pero también como terapeuta encontrar la flexibilidad de que cuando estás ante una persona, tus conocimientos tienen que ser accesibles para esa persona. De lo contrario, yo recuerdo también mucho, ser buen académico no te hace ser buen terapeuta. Y creo que fue de las realidades más buenas que a mí me tocó aprender de muy temprana edad en el sentido de mi trabajo, porque tal cual, podés conocer muchísimas cosas, pero cuando tenés a la persona y poder ayudarla a que vaya entendiendo su comportamiento, creo que de los retos y las habilidades que vas aprendiendo. En este caso podríamos decir, o díganme si estoy equivocada, que uno de los objetivos dentro de este contexto de terapia es que la persona logre ser capaz de poder analizar su propio comportamiento para poder modificarlo y mantenerlo en el futuro, y por lo tanto no depender de la terapia, porque ustedes lo decían al inicio, 40 sesiones, ¿y qué hemos hecho en 40 sesiones? Seguimos hablando del pasado, o seguimos hablando de cosas que ahí van fluctuando, pero ¿sería ese uno de los objetivos que buscamos cuando trabajamos bajo este enfoque de análisis de la conducta? ¿Podríamos decirlo así o lo podríamos también mezclar con otros tipos de objetivos? En este punto se ha mencionado quizás algo muy certero, ¿no? Es decir, el hecho de que seamos académicos también en torno a las formaciones que vamos teniendo, que no nos alejen también de ser cercanos para las personas, ¿no? En cómo llegamos a dar esta información. Y quizás es uno de los retos, ¿no? Uno de los retos que, como bien lo mencionaba, a veces se adquiere en el desarrollo de habilidades en la práctica misma, ¿no? Porque sí que es cierto, a veces uno se esmera por hacer evaluaciones funcionales de la mejor manera, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando quizás apelamos a mucho tecnicismo? Es que la persona queda lo mismo, ¿no? Entonces sí. Aquí sí que es complicado esa parte. Pero teníamos buenas intenciones. Claro, claro. Así, el caminito derechito al infierno, me decía mi abuela. O sea, lo siento, de buenas intenciones. Sí. Ahí mi nada, hija. Ahí mejor no. Pero es importante justamente a partir de ello, ¿no? Como reconocer qué es lo que pretendemos con la persona. No podemos implicar a la persona si la persona no está conociendo o no nos está entendiendo, ¿no? Y desde aquí es como tomar en cuenta lo que la persona también verbaliza, ¿no? En conducta, porque es a partir de esto que podemos retomar ciertas cosas que también nos sirven para moldear conductas en terapia misma, ¿no? Y sobre la base de ello, pues empezar como a diseminar este tipo de cambios. Entonces, así que resulta un reto, porque recuerdo
ahorita que estaba mencionando eso, ¿no? Que alguna vez alguien me mencionó, trata de explicar esto como si estuviera teniendo enfrente a una niña de kinder. Sí. Y yo me quedé pues choqueado, ¿no? Yo pensé que lo estaba haciendo sumamente bien, ¿no? Pero con esta verbalización sí que dije, vale, es cierto, ¿no? Quizás mucho tecnicismo estaba ocupando que no me estaba permitiendo acercarme a la comprensión que yo quería transmitir. Entonces eso también mueve el piso de cierta forma, ¿no? Sí. Y como digo, son habilidades que se van adquiriendo en la práctica. Sí, es que no hay de otra. No, y también recordemos que ser analista de la conducta no nos exime de los mismos principios de aprendizaje. Sí. Así que ese contexto te moldea, sí. ese contexto te moldea, ese mismo contexto te enseña y tenés que aprender a desarrollar nuevas habilidades. Pero como buen analista de la conducta, vendamos la exposición como la panacea de los resultados. Sí, sí. Precisamente. Sí, y es que es eso precisamente. Uno va afinándose a medida vas practicando. Claro, lo importante es contar con una base sólida, sustentable, porque ahorita que Jessica mencionaba prácticas y tratamientos basados en evidencia no es igual, yo pensaba, vaya, la práctica tú la estás haciendo, pero también la práctica te va a permitir discriminar entonces cuál es el mejor tratamiento para esta persona y pues ir evaluando, porque eso lo veíamos que la flexibilidad del clínico, de la persona que está enfrente al cliente es sumamente relevante y saber de que, claro, tú vas con un objetivo claro, el cliente también, pero hay un momento en el que ese objetivo puede modificarse y eso no debería ser un retroceso o un problema, sino que es parte del tratamiento, ¿o no? Sí. De hecho, eso es importante agregarlo siempre en terapia porque ya quisiéramos que los cambios fueran lineales, pero no. En muchas ocasiones los cambios van a tener retrocesos, habrán subidas, vamos a creer que estamos en la cúspide, en lo máximo, y resulta que la siguiente semana el contexto no me favoreció mucho que se diga y pues no pasa nada, eso es ser flexible. Y también lo que decía Jessica es importante porque en la primera sesión planteamos objetivos fijos que pretendemos seguir y nosotros siempre hagamos uno y es que vos entendás por qué haces lo que haces. Y nuestro objetivo es que no regreses, al menos no con el mismo problema. Claro, es que justo no tendría de alguna manera, podría tener relación, por supuesto, pero si has trabajado bajo un objetivo, y yo creo que ese es el punto, a veces que se nos olvida, ir a terapia es trabajar bajo objetivos, no es de la nada. De hecho, yo les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que todos deberíamos ir a terapia? Es una pregunta que a algunas personas les genera polémica, pero pareciera que en nuestra actualidad todos necesitamos ir al psicólogo, todos necesitamos ir a terapia, pero a mí me parece que esa generalización responde a un no entendimiento de lo que hacemos como psicólogos clínicos y de lo que es un proceso terapéutico, porque realmente si pudiéramos partir de que todos en algún momento de la vida hay que ir a terapia porque eso te hace bien, porque vos vas y hablas con él y él te escucha. Yo me he preguntado, ¿realmente eso corresponde o no estamos entendiendo nuestro objeto de estudio? No estamos entendiendo lo que hace el clínico realmente en un proceso de terapia o a qué responde, porque es una generalización demasiado realmente como incluso abusiva de decir que todos tienen que ir a terapia. ¿Ustedes qué opinan al respecto? En relación a ese punto, sí que habría que considerar la prerrogativa de parte, ¿no? El entender de que ahora es como un boom, ¿no? Escuchar de todas las personas necesitan ir a terapia, ¿no? Y esta confusión podría darse en el entendido de que, bueno, en terapia, entre comillas, ¿no? Uno va a hablar de sus problemas con la persona. Pero aquí es como malinterpretar justamente nuestro rol, ¿no? Es que a terapia no solamente se va a hablar, es que se van operando cambios desde la terapia misma. Y justamente creo que habrá que considerar una variable aquí, que son los medios de difusión masiva, ¿no? La tecnología pues nos avienta muchas cosas y, por ejemplo, TikTok, por mencionar alguna de estas, ¿no? Sí que vemos muy replicada esta idea de, vale, es que todas las personas necesitan ir, pero a veces es cuestionable, ¿cierto? Porque es que no todas las personas necesitan ir a un psicólogo como tal. Y aquí pues habrá que entender
el trasfondo, ¿no? De por qué aparece esa prerrogativa de que todos necesitamos ir. ¿Qué pasará detrás de ello, no? Y es que es también, perdón, definir entonces qué es un problema. Es que, pues sí, porque tú vas y tú mencionaste que las personas creen que solo es hablar de sus problemas, pero entonces, ¿cuáles son los problemas? O sea, ¿qué realmente es? ¿Sabes que me parece interesante la pregunta que te planteas? Porque hace poco recién leía un artículo de Enrique Echeverrúa que planteaba que los motivos de consulta en el aspecto clínico han ido cambiando y se veía más y se siguen manteniendo definitivamente ansiedad, depresión como estas etiquetas de trastornos afectivos, pero que se ha sumado una nueva marco y de motivos de consulta relacionados a duelos, relacionados a rupturas amorosas, relacionados como a estos que podríamos llamar que no son un problema clínico tal cual, pero sí responden a un sufrimiento humano. Entonces se vuelve un poco más polémico cuando lo amplias más y decís, ok, entonces ya no solo estamos hablando de estos problemas, sino que ahora es toda una serie de problemas que nos aquejan como humanos que pareciera que necesitamos la búsqueda de la terapia para solventarlas. Como qué está pasando también, y yo me lo cuestiono, qué está pasando a nivel de contexto de nuestros ambientes, de nuestra interacción, que nos lleva a pensar que el ambiente más seguro para llevar esta exposición de mis sentimientos o de mis procesos de duelo, por ejemplo, es dentro de este marco específicamente. Y ojo, que con esto no estoy diciendo que esté mal o que esté bien, simplemente es sumamente llamativo porque reflejaría mirar esa mirada de los contextos, cómo está nuestra calidad y cómo vamos a lo mejor en esta nueva forma de socialmente comportarnos, si estamos generando comunidad o estamos generando más aspectos más individuales, qué se está reforzando a nivel social como tal. Entonces creo que es bien interesante lo que tú te planteas y el decir que es un problema psicológico, por ejemplo. Aquí entrarían muchísimas opiniones de los 15 psicólogos aquí nos han acompañado, porque es complejo si lo quieres ver desde una psicología confusa en el sentido de distintos motivos de estudio, de tal cual, como objeto de estudio. Pero si lo ves como un problema más de conducta, pues un problema psicológico va a responder a eso que para la persona en su vivir le genera un grado de no adaptación a cómo esté su entorno y eso genera un sufrimiento. Porque a mí la forma más práctica de decirlo es, claro, los problemas psicológicos los podemos tener todos porque cuando no te adaptas a los cambios, claro que va a haber un sufrimiento y el ambiente te demanda una adaptación. Entonces es todo un sinfín de cositas ahí, pero que cuando lo ves en términos de una psicología muy rigurosa, sí puedes ver y entender por qué esta persona está pasándola como la pasa. Entonces yo creo que esto es bien importante porque lamentablemente hablar de una psicología muchísimo más amplia, ahí entran otros factores que nos alejan de nuestro foco, pero creo que se está haciendo mucho a nivel de análisis de conducta. Las redes han dado una ventana que se pueda acceder a ello, que a lo mejor en nuestros momentos no lo teníamos, y que ustedes lo estén haciendo a nivel de país, a mí me genera mucha satisfacción. Yo se los decía fuera de grabación. Cuando yo empecé con todo esto, no tenía como esa comunidad que me pudiera acuerpar, y ver que ustedes lo están haciendo y que sea nacional ayuda muchísimo a las personas que empiezan a acercarse a una psicología más científica y sobre todo a los usuarios. ¿Por qué creen ustedes y cómo podríamos decir que es tan importante que se le haga espacio en nuestro país a esta psicología basada en evidencia y sobre todo a los tratamientos basados en la evidencia y sobre todo a los profesionales que están formados en los tratamientos basados en la evidencia? Y les digo porque soy muy enfática en esto, porque no tenemos todos la capacidad de formación. Una formación realmente, sí tenemos la ventana a ir entendiendo más una psicología basada en la evidencia, eso definitivamente, pero el formarte bajo los tratamientos es completamente distinto. Ya la ventana se hace un poquito más reducida por costos, por tiempos y lo que implica.
pero ustedes lo están haciendo y eso es bueno y me voy a quedar ahí, que ustedes lo están haciendo. ¿Cómo podemos hacer que se pueda, o por qué es tan relevante, mejor dicho, que las personas vayan entendiendo que buscar terapia debe ser con un profesional que esté formado bajo tratamientos basados en evidencia? ¿Por qué es tan relevante versus tratamientos que no sabemos si funcionan, no sabemos ni por qué funcionan, si es que funcionan, que son cosas distintas? ¿Por qué sería tan relevante este aspecto? Yo creo que sería muy problemático, muy poco ético, y de eso discutíamos un poquito ahora con Jonathan. Y es que en una ocasión nosotros somos docentes de educación superior, y hubo una ocasión en la que nos dicen hablar mal de otras psicologías no es ético. Y recuerdo que... Mira, solo te voy a interrumpir porque no lo pude evitar. Solo pensé en Emilio River, que diría, es que no hablo mal, ya hablan mal por sí mismos. O sea, realmente no es hablar mal, ya. Ustedes solitos se exhiben. O sea, ¿sabes? Es como, lo siento, pero nadie habla mal de otra psicología. Simplemente ellos mismos hablan mal. O sea, ya no sos vos. Vos solo lo evidenciás quizás. Ya ni empeorar se puede. Sí, ya no es como, bueno. Ya no se puede. Entonces recuerdo que a esa frase, obviamente no contesté, pero sí pensé, ¿y por qué no leímos la parte del código de ética donde nos obliga a ejercer conciencia? Claro. Esa parte se nos olvidó leerla. Entonces yo creo que es muy importante a nivel ético y profesional, porque estar jugando con el sufrimiento humano puede ser cualquier cosa menos profesional, menos ético y menos científico. Y hacernos el del ojo pacho ante lo que está pasando solo nos ayuda a complicar más las cosas. Entonces creo que el trabajo divulgativo es sumamente importante, porque las personas podrán ver. De hecho, una pequeña anécdota, una vez nos escribió alguien de Belice y nos dice que había estado consumiendo antidepresivos y ansiolíticos los últimos 3 años, recetados, claro está. Entonces, en un Reels de un minuto, nosotros decíamos que pues, las enfermedades mentales no existían. Y él lo leyó y le cobró sentido. Eso es el trabajo que tenemos que hacer, ya que no podemos modificar muchas estructuras institucionales ya existentes. Entonces apostémosles tanto a las nuevas generaciones para que ellos empujen, pidan, exijan y reclamen como estudiantes una enseñanza basada en evidencia, y por otro lado, que los consultantes, que los clientes, que las personas que necesitan de una verdadera atención, de un verdadero acompañamiento basado en evidencia, tengan una responsabilidad profesional y ética de nosotros. Entonces es importante educar a la población, sea psicóloga o no sea psicóloga. Yo sé que a las personas quizás se les hará difícil explicar técnicamente qué es la gravedad, pero están totalmente conscientes que si tiran algo para arriba va a caer. Algo así tenemos que lograr. Tenemos que lograr. Sí. Y justamente ahora que Eduardo estaba comentando quizás esa experiencia, hace poco caminando en los pasillos de un edificio en una institución de educación superior, pues escuché un comentario de 2 chicas, ¿no? Y estaban planteando quizás una actividad evaluada y tal, en donde una le preguntaba a la otra si un psicodrama pues le iba a ayudar, ¿no? Y en ese punto, pues yo la verdad quería meterme Jessica en la se plática. Está jalando los pelos. Me quería meter en la plática y todo, pero sí, claro. Y eso quizás es el reflejo de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Porque desde aquí podemos observar, y algo que no quisiera pasar por alto, el comentario que hacía Jessica en relación a este punto, ¿no? A veces las personas llegan quizás a terapia, consultan por cosas que le están pasando, pero que quizás están directamente relacionadas con lo que pasa en su contexto mismo, ¿no? Y desde aquí es, visualizar quizás todo lo que pasa alrededor nuestro, ¿no? Las variables que convergen en cuanto a economía, por ejemplo, ¿no? Y que es una cuestión bastante sensible. Las personas a veces están como con mucho sufrimiento porque no encuentran un trabajo. Sí. Y desde aquí es también visualizar, ¿vale? Las condiciones que tenemos y que nos rodean, ¿no? Y pues planteo, y volviendo ya quizás a esta anécdota que estaba compartiendo, es como justamente los hechos a los cuales nos exponemos, y desde aquí cómo podemos también generar cambios, ¿no? Pequeñitos. Claramente que uno puede llegar a cuestionar muchas cosas, ¿no? Pero el punto está en saber también hacerlo. Porque es que, como ya lo había planteado Eduardo, de no saber hacerlo, muy probablemente vayamos quedando relegados, ¿no? Como gente revoltosa que trata de llevar quizás revolución por las cosas que planteamos, ¿no? Y que en ningún momento quizás a lo mejor sería eso. En términos académicos quizás lo podríamos decir, ¿no?
pero sí que a veces se puede quizás confundir lo que se trata de trabajar en estos espacios, ¿no? Desde diferentes entornos como tal. Yo creo también que no hay que dejar de lado que trabajamos con personas y esas personas son el hijo de alguien, son la esposa de alguien, es decir, es un familiar de alguien. Y sí estamos llamados a eso, a hacer nuestro trabajo desde la ética, pero también hay una ética también personal, creo yo. Y es que te da esa sensación y esa tranquilidad de que no estás haciéndolo fácil, estás haciéndolo realmente lo que consciente, inconsciente en términos conductuales, de no tener claridad sobre las variables que ejercen sobre... Claro. Pero decidiste ser terapeuta y eso conlleva una gran responsabilidad. Yo creo que es un trabajo bien difícil. De los trabajos más difíciles es ese, la clínica, trabajar directamente con la población. Creo que es un reto. No es tan fácil, solo porque me gusta. Yo lo he dicho muchísimas veces. En algún momento, a través de la red social, me han preguntado, quiero empezar mi clínica, ¿cómo hago? Y la primera pregunta es, ¿en qué etapa de tu proceso de formación está? Y si es alguien que está en los primeros, o terminando, mejor dicho, la carrera, yo digo, supervisión, para empezar, tienen que ser algo, una constante. Bueno, fue el concierto de Bunbury, por eso ando esa palabra, constante. Pero tiene que ser una constante. Sí, no, pero no fui. Pero es eso, ¿no? Una constante en el hecho de que la supervisión tiene que acompañarte, y no cualquier supervisión, sino que realmente de una persona que pueda ayudarte a adquirir esas habilidades de terapeuta, porque vas a estar trabajando directamente con una persona que tiene un sufrimiento y que realmente ha llegado a ti y espera una solución, porque al final es eso, ¿no? Tiene que haber una modificación de eso que me está pasando porque hay una explicación para eso y yo lo quiero entender. Entonces es importante eso también, no dejarlo de lado. Cuando vos sos usuario, pues querés eso, vas y confías. Lamentablemente podríamos decir que las malas praxis en psicología no se ven como ver un hueso roto, no se ven como ver algo lesionado físico, pero ¿cómo podríamos nosotros saber que alguien está en este proceso psicológico, pero realmente puede ser un proceso contraproducente en el sentido justo de las malas praxis en la clínica? ¿Cómo podríamos dar nosotros a lo mejor como ciertos indicadores para las personas que nos escuchan? Desde aquí sí que quisiera señalar lo siguiente, y es el hecho de que como terapeutas, como bien lo ha señalado, pues no podemos perder de vista que la formación tiene que ser algo del día a día, ¿no? Continua. Y continuo, totalmente. La constante, por favor. Necesita ser constante. Yo iba a decir constante. Me alegra coincidir en términos científicos y también musicales. Muy bien. Y justamente lo que planteaba Jessica hace mucho sentido, porque también como psicólogos hay que reconocer de que acá pues creo que no hay una institución, solo una creo, ¿no? Que forma en la clínica, ya da títulos como psicólogo clínico, ¿no? Pero a diferencia de esa institución de educación superior, sí que las demás es que salen como, o salimos, ¿no? Mejor dicho, como psicólogos generales. Uh-huh. Esto también es reconocer los límites que tenemos en cuanto a la atención de casos. Es que habrán casos que si no estamos formados ni preparados para atenderlos, es que no podemos hacer esa práctica. ¿Por qué? Porque incurriríamos justamente a lo que está planteando Jessica, ¿no? Entonces, ¿cómo lo abordo? Si no sé cómo abordarlo, pues que puede incurrir en muchas malas prácticas que a lo mejor en lugar de beneficiar al consultante, sí que van a tener efectos contraproducentes, ¿no? Y es aquí muy lamentable de que a veces quizás las personas con el afán de querer hacer algo, sí que se lanzan sin mayor paracaídas, ¿no? Que les permita tener margen de maniobra para tratar personas. Y recordar esto, o tenerlo así como decimos coloquialmente, el dedillo, ¿no? De trabajamos con personas y el sufrimiento humano no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, es establecer cuáles son nuestros alcances y cuáles son también nuestras limitantes, ¿no? Porque si no tengo las competencias ¿para qué no? ¿Para qué abordar un problema si vamos a causar un daño? Hay que recordar quizás los principios bioéticos en cuanto a la beneficencia, ¿no? Y no maleficencia de las personas que consulten en algún momento. Sí, quizás solamente agregar que quizás voy a repetir o parafrasear lo que dijeron, pero es sumamente importante que recordemos cuáles son nuestros reforzadores. Porque si yo voy a ejercer la clínica
y a mí no me gusta formarme y a mí no me gusta hacer análisis funcional de la conducta y yo ya estuve el grado, ya está mucho, saqué, ya no me estén pidiendo más, está bien, dedícate a otra cosa. O sea, mucha gente, lamentablemente, hemos dado clases a personas que, ¿y vos por qué estudias psicología? ¿Por qué tengo que tener un título y si no me deja lavando platos en la casa? Sí. Entonces, está bien, si ejercer no es un reforzador para vos, graduate, pero no ejerzas. Sí. O sea, si no te vas a comprometer con la formación, con ser ético, con ser profesional, con apegarte a la ciencia, hacer un buen trabajo, porque la persona que está ahí con vos en ese consultorio te necesita. No sabemos el esfuerzo económico que está haciendo porque quizás sos su última oportunidad antes de que había pensado en conductas suicidas, en conductas autolesivas. Ha hecho un esfuerzo y ha llegado a vos. Recordemos eso, ya lo decía Jessica, es la mamá de alguien, es la hermana de alguien, es la novia o el novio de alguien. Entonces, sin ejercer con práctica y con evidencia científica no es un reforzador, no lo hagas. O sea, puedes dedicarte a otra cosa. Sí. Por suerte la carrera tiene un montón de cosas que se pueden hacer. Así, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Sí, no lo hagas, no es obligación. Estamos de acuerdo. Votamos todos de acuerdo. Cerrado. Es unánime. Y es que, ¿sabes? También creo que aquí no quería dejarlo pasar por alto porque creo que Jonathan lo mencionaba en su momento, ¿no? A terapia no solo se va a hablar. Sí, en terapia hay que decirlo. El lenguaje es sumamente importante. Cuando sabes lo que puedes hacer con el lenguaje dentro de un contexto clínico, es que el lenguaje es una pieza clave. Pero, ojo, es que no es hablar por hablar, así en el vacío, sino que también ahí están los principios de conducta. Y como profesional, estás de alguna forma obligado a entender tu propio diálogo, cómo tu lenguaje refuerza ciertas cosas en el otro, y esa interacción, porque entendés el peso que tiene el lenguaje, esa conducta verbal. No es que me voy a poner a hablar y sí, usted tiene razón, lo estoy validando, sí, porque yo me sentiría... Es que eso no es, o sea, realmente creo yo que es como ir entendiendo que es un trabajo sumamente complejo que requiere mucho entrenamiento, mucha formación, hacer, practicar, pero también esa responsabilidad de estoy haciéndolo con una persona que necesita esta ayuda, necesita este trabajo. Entonces es complejo, no es fácil. Creo que ustedes están en los dos bandos, formando y haciendo clínica, lo cual me parece admirable. No creo ser capaz de... Mis contingencias no están para eso, pero los admiro mucho. Estaba leyendo también en su página y no quisiera que se pase también, que están planeando un congreso. Háblenos un poquito sobre ello, qué es lo que va a haber, quiénes están por ahí fichados ya o cómo lo van a hacer. Cuéntenos. Ya, de hecho, ustedes son la premier, no le hemos dicho. Así que, bueno, escuchen esto. Justo. De hecho, nuestro siguiente curso va a comenzar en agosto y justamente este fin de semana íbamos a publicar muy bien. Ya la información. Quien adquiere el curso tiene acceso gratuito al congreso, pero si de pronto en el congreso ya viste lo que vamos a revisar en el curso, entonces puedes acceder solamente al congreso. El objetivo es que durante el curso, que va a durar 3 meses, se puedan dar bases desde la epistemología, del análisis, el conductismo radical propiamente. Vamos a pasar un poco acerca de la experimentación que hizo Skinner y otros precursores ante él. La ley del efecto, ¿no? Ahí va a estar. Va a aparecer, seguro la van a estudiar. Y en los últimos módulos queremos revisar ya un poquito más terapias basadas en evidencia y en la práctica. Y da la casualidad que hemos conocido o acercado a algunas instituciones, pero no tenemos esta connotación de entrenar habilidades en terapias de conducta. Entonces, la culminación del curso va a ser el congreso, porque queremos dedicar al menos la mitad de este congreso a entrenamiento en habilidades de conducta. Es decir, va a haber un modelado en el cual vamos a tratar de explicar y modelar. Aparte de eso, van a ser muy pocas personas en el congreso porque queremos que todas las personas tengan la oportunidad de sentarse en esa silla e intentar moldear estas conductas. Desde que tengo que preguntar, yo me lo pregunté la primera vez que llegué al consultorio, ¿y qué hago? Entonces justo, ya estoy aquí, ¿y cómo llegué? Justo, entonces precisamente eso es, queremos dar desde las bases epistemológicas, pasando por, las 3 vertientes del análisis de la conducta, y la última, tener la oportunidad de hacer un entrenamiento. Nosotros siempre o tratamos de involucrar menos una persona extranjera. En otras ocasiones hay algunos ex compañeros
de Panamá nos han apoyado, pero también da la casualidad que este año queremos que sea puramente salvadoreño. Qué bueno. Este creo que va a ser nuestro primer curso donde solo vamos a tener personas de El Salvador. No descartamos algún invitado, estamos todavía en algunas pláticas, pero hemos identificado un par de terapeutas de conducta ahí dispersos y los queremos empezar a unir y formar comunidad. Así que por primera vez vamos a hacer un curso y un congreso. Y lo más importante, que el congreso del año pasado fue en conjunto. Así que estábamos medio censurados. Este año va a ser completamente individual, así que vamos a tener la oportunidad de hablar un poquito más abiertamente de proyectos, historia y de las cosas que necesitamos. Correcto. Claro. Y como ya lo mencionaban aquí dentro del podcast que estamos escuchando, pues es importante no solamente la formación, sino prácticas deliberadas, ¿no? Sí. Que se ha evidenciado que pues pueden incluso ser más significativas que la trayectoria que alguien puede llegar a tener, ¿no? Y desde aquí, pues pretendemos eso, ¿no? Tratar de entrenar. Para las personas que quizás no conozcan el término de modelado, no nos referimos a tener una pasarela, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Verdad? Hay que especificar. Me parece excelente, Jonathan. Sino más bien No nos confundamos, Nos chicas. imaginamos a todos los psicólogos ahí. Claro. modelando ahí, ¿no? En términos técnicos, pues sí, es un modelado, ¿cierto? Pero lo entendemos como una práctica deliberada en la cual hacemos un entrenamiento de ciertas habilidades que a nivel clínico resultan significativas, ¿no? Para los objetivos que pretendemos desde estos entornos. Así que pues esperamos que sea un evento gratificante, que esperamos que así sea, ¿no? Y que sin duda alguna sea beneficioso para las personas que puedan estar pues con nosotros, acompañándonos ahí, ¿no? Hasta yo quisiera ser psicóloga ahorita que lo escucho. Estás a tiempo. Porque Todavía podrías. O sea, te encanta Sí. formarte. ¿Te Todavía imaginas podrías. esa sí. combinación Sí. para No, los TCA, no? Si por fuera lo máximo acá. Sí. De hecho, en algún momento Ya lo lo sos. consideré. Pero sí, lo veremos a futuro. La verdad que siempre nos inspiran las personas que nos acompañan y ustedes no son la excepción. Y fíjense que ahorita, así como ustedes lo planteaban, yo me imaginaba, es que es tal cual eso, no puedes solo quedarte en la teoría, sino que tenés que irte a la práctica. Y qué oportunidad más enriquecedora para las personas que van a estar con ustedes de poder tener de primera mano con buenos profesionales eso, porque y yo creo que en muchas profesiones pasa justo lo que tú decías, vaya, ya me formé, ya estoy aquí, ¿y qué hago? Tener esas dudas, Sí. esa incertidumbre, tenés tus conocimientos, pero nunca los has aplicado. Y que sabes que de primero es completamente esperado, que te vas a sentir así como, es que yo recuerdo eso y es como, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? Pero es necesario esa exposición de un pequeño malestar para algo muchísimo más grande. Y lo que siempre decimos, no puedes pretender sentir autoconfianza si no entras en contacto con esta exposición que te retroalimente. Sí. Y ya, chicos, también me gustaría que pudieran mencionar los servicios que dan, dado que el instituto es de formación y atención psicológica. ¿Cuáles son esa población que atienden? Si hay más profesionales con ustedes también especializados que atienden población. ¿Cómo está esta estructura a nivel de que las personas puedan acceder o los puedan buscar para algún tipo de proceso psicológico? Bien, nosotros nos dividimos en diferentes áreas. De hecho, nos presentamos. Jonathan es el subdirector académico. Él se encarga de toda la academia, formaciones, entrenamientos. Y también tenemos otras subdirecciones. En esa está atención psicológica. Así que cualquier persona que desease recibir atención psicológica puede buscarnos en nuestras redes, en todas, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Aparecemos como InforapSV. También pueden ingresar a nuestra página que es www.inforapsv.com. Y pues ahí pueden darle clic al icono de WhatsApp, de Instagram y escribirnos. Por otro lado tenemos las formaciones, que estas son dirigidas a estudiantes de psicología y psicólogos ya graduados o cualquier otro profesional que se relacione con el entorno y que quiera comprender, tal cual como vos decías, mira, que quiera comprender un pues poquito sí más la puedo. conducta. Claro, correcto. Aplicas. Aplico. Muy bien. Ah, pues voy a ir al Bien. congreso. Pues te esperamos. De hecho, las esperamos a las 12. Ay, qué bueno. Pues también pueden formarse con nosotros. Tenemos diferentes tipos de formaciones, desde la parte epistemológica. Tenemos otra área que es de alianzas estratégicas y aquí cualquier empresa puede escribirnos y llegamos a acuerdos. Tenemos diferentes empresas con que solamente ustedes, por ser empleados de tal empresa con quien tenemos convenios, tienen derecho o acceso a diferentes
descuentos en las terapias infanto-juveniles, para adultos, individuales, pareja y familia. Además de eso, también brindamos a estas instituciones 2 formaciones al año, que pues es para población no psicólogos, obviamente, Claro. que pueden ser en temas relacionados a psicología, a problemas de conducta. Y también nosotros pertenecemos a otra red de otras empresas que profundizan en temas de seguridad ocupacional. Entonces nosotros apoyamos con riesgos psicosociales. No puse el término yo, no me van a poner. Así aparece en la ley. Y pues entonces también estas empresas pueden acceder a formaciones, todo el ámbito de riesgos psicosociales y también seguridad ocupacional, que pues allá hay ingenieros y hay médicos que lo dan, si hacen acuerdos y convenios con nosotros. Estas son como nuestras 3 servicios mayormente, y este año inauguramos el primer programa de pasantes. Este año por primera vez tenemos pasantes. Contamos con una licenciada, una colega ya graduada y 3 estudiantes. Para ser parte del programa de pasantes, nosotros les brindamos un curso que es de epistemología, de la psicología como ciencia, y después hacen un pequeñito examen. Si ustedes logran llegar a la nota, pues pueden ser parte del programa. Y si no, pues no pasa nada, pueden volverlo a intentar en 6 meses, que se va a abrir otra vez el programa, y pues pueden ser parte de nosotros. ¿Y estos pasantes son los que están ya, pueden ser estudiantes de último año o ya? De hecho, de cualquier tipo de nivel. De hecho, tenemos personas graduadas que son pasantes, y tenemos personas también de 3er año, de 5º año, porque no nos enseñan esto. Entonces, el Entre ingreso, más pronto, mejor. Correcto. Yo ya hubiera querido yo conocer la terapia basada en evidencia por el 2º año. Sí, Entonces, pueden ser de cualquier nivel académico, porque el examen de ingreso, de lo cual nosotros dotamos el curso, una pequeña asesoría sincrónica por si quedó dudas, y material también de lectura, es epistemología. Eso es la base. No puedes saltarte eso para conocer lo demás. Ok. Qué sorpresas más agradables. Sí, ahorita estamos sonriendo de alegría simplemente porque es un gran trabajo y en tan corto tiempo, podría decir. Porque, ¿sabes? Me recordó lo que hablábamos en el podcast de Salvador, Proyecto Chachalaca. Nosotros hacíamos una reflexión y era que pareciera que somos la generación donde nos damos cuenta de todos los huecos que nos faltan, de cosas que no están, pero también la que nos tenemos que hacer responsables de la creación, de hacerlas o de volverlas accesibles. Entonces, justo esto, ¿no? Verlos a ustedes con el proyecto que llevan ya en los últimos 5 años, si empezaron en el 2000, y todo lo que ha venido. Van a buen paso porque cada año es como algo nuevo, mejoras. Y más personas, más. Y lo que decía, entre más pronto, mejor psicólogos. No, Realmente y de hecho, para comentar cómo es que hemos crecido tan rápido, quiero enviar un saludo a todo el equipo de Inforap. No solo somos nosotros dos. Por ahí tenemos un equipo completo que van desde psicólogos hasta no psicólogos. Un saludo para Patti, para Gaby, para Roberto. Esto no fuera posible sin ellos, sin Kevin, sin Sara, sin Luz, sin Lore. Hasta nuestro contador, que a veces quizá lo aburrimos cuando nos sentamos a tomar un cafecito y puro análisis de la conducta. Y él así como... Pero ya hasta aprendió. Sí, eso sí. De pronto nos dice, se equivocaron en tal factura, así que si hacemos algún programa de castigo, eso no va a pasar. Le vamos a modificar Sí. Una pequeña multa y eso es un castigo. Claro. ¿Aprende? Sí, así que no, un saludo a todo nuestro equipo. Sí. Y pese a que todos nos hemos esforzado mucho, yo creo que eso se lo debemos a todas las personas que nos siguen, a nuestra comunidad. Honestamente, hemos tenido alumnos en todos nuestros cursos religiosamente. Ni siquiera leen lo que viene en el programa. Es como si ustedes van a estar ahí estoy. Entonces, un agradecimiento tremendo, no solamente al equipo y a ustedes, sino a las personas que nos siguen, porque con uno nuevo que se nos acerque y nos diga, estoy alucinando con lo que acabo de ver, me alegra mucho, eso es un reforzador para nosotros tremendo. Y esa gratificación que no se compara con nada. Realmente. Claro, totalmente. Y algo que quizás no quisiera pasar por alto es el hecho de que también, así como nosotros nos implicamos a otras personas en las formaciones, sí que nosotros como equipo de Inforap sí que tratamos de hacerlo sistemáticamente, ¿no? Tomando, digamos, un curso y sobre la base de esto, pues ir evaluando también nuestro conocimiento, ¿no? Porque no somos seres inacabados en ese sentido, sino que estamos en constante formación. Y de acuerdo al desempeño que vamos teniendo en cuanto a las notas, ¿no? Aquí tenemos un programa de formación continua
que está dirigido para los pasantes que tenemos hoy actualmente y para los miembros que somos permanentes, ¿no? Dentro del equipo de Inforap. Entonces esto nos da la pista de que tanto estamos avanzando en cuanto a conocimiento para justamente estar frente a otras personas, ¿no? Que no es una cosa que hay que tomarse a la ligera, como ya lo planteamos en alguna medida, ¿no? Claro. Y de verdad que muchísimas gracias. Cuenten con nosotras para lo que sea necesario. Realmente Sí. estamos muy contentas de que decidieran acompañarnos. Las puertas están abiertas de Ley del Efecto. A nivel personal creo que me da mucha gratificación de saber lo que están haciendo. Creo que como país lo necesitamos y no solo nos beneficiamos las personas psicólogos, sino que también la población. Así que si quieren procesos basados en evidencia, pues que los busquen, porque ahí los encontrarán. Sí, muchas gracias por acompañarnos realmente y lograr también para nosotros tener esta comunidad, porque ya lo hablábamos, que es como empezar a ir contracorriente, que a veces es cansado, pero entre más se suman a lo mismo es como ya tenés ese apoyo, ese alivio y pues sí, ese respaldo. Entonces Se siente eso más confortable. Sí. Entonces para nosotros es súper valioso conocer de su trabajo, de todo lo que están haciendo y felicitarlos y realmente es de admirar lo que hacen porque últimamente nosotros, bueno, nos preguntamos cómo la gente sigue, cómo siguen realmente Partimos de nuestras desmotivaciones porque a veces definitivamente sentís como estoy haciendo esto contracorriente. Pero encontrar personas como ustedes, como Sara, creo que con los que nos han acompañado a lo largo de las temporadas, siempre nos transmiten y nos dan como, vamos a continuar, hay que seguir. Sí, porque ese empujoncito. Sí, y es hacer la comunidad. Al final creo yo que eso es una de las cosas que nosotras decimos es por una comunidad a favor de las ciencias como tal y también el hecho que cuando la ciencia calla, pues las opiniones prevalecen. Entonces, cuando se trata de salud, pues no es cosa de opinar, sino basarnos en cosas que puedan realmente ayudar a la población. Así que nos alegra muchísimo que ustedes estén y sean parte de. Gracias. La verdad que ha sido un gran placer, ¿no? Estar quizás en este podcast, que es uno de los cuales nos apertura, ¿no? Quizás hacer otros en el futuro. Sí, ya van a ver que van a ser más. Se recordarán de por eso. Sí. Y la verdad que nos gratifica mucho quizás encontrar personas que también vayan en pos, ¿no? De la ciencia, que al fin y al cabo, como he mencionado quizás al inicio, es a lo que nos debemos, ¿no? Porque estar en pos de la ciencia también es estar en pos de aquello que muestra justamente evidencia, eficacia y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido ha sido muy gratificante y pues también gracias a los que nos escuchan, ¿no? Porque de no escucharnos, pues es que también esto no avanza, ¿cierto? Avanza, entonces, gracias. Sí. No, yo solamente quiero agradecerles, decirles que cuando nos invitaron, para ser honesto, tuvimos que regularnos para no emocionarnos tanto. Estábamos bastante emocionados. Entonces... Nosotros vamos a tener que regularnos. Ya, no puede creerlo. Sí. Aparte que ya comentábamos un poquito previo a la grabación, es nuestro primer podcast. Entonces, estamos muy emocionados y porque respetamos mucho, admiramos mucho esto. Y cuando los conocimos fue, miren, hay gente en El Salvador que está haciendo un trabajo extraordinario y ese pues es Ley del Efecto. Así que agradecerles por habernos invitado y también agradecerles por el beneficio que le hacen a la población. Porque no se imaginan, nosotros llegamos a ustedes por otras personas. O sea, que un par de estudiantes nos dijeron, he visto esto, tienen que revisarlo. Y entonces, nada, ustedes están llegando mucho más lejos de lo que creen. Así que gracias bonito, por educarnos, por invitarnos y por educar a toda la población. Sí, yo soy la que necesito regulación. Literal. Yo estoy sin palabras. Sí, no. Ya el gracias está corto con todo lo que ustedes han expresado. Realmente es mutuo con lo que hacen. Y sí, cuenten con nosotras para lo que estén haciendo, la divulgación y todo. Y sí, agradecerles muchísimo. Y bueno, no queremos despedirnos sin antes darles un detalle de una marca que estuvo con nosotros en la primera temporada y que pues consiente bastante a nuestros invitados. No sé si conocen Sensato. ¿Han escuchado esta marca de productos? Pero no importa si no la conocen porque después hoy la van a conocer. Después de ahora van a decir, ¿cómo no la había conocido? Esa va a ser la pregunta. Exactamente. Entonces le vamos a dar detalle que perfectamente puede ser su cena o su almuerzo, el tiempo de comida que ustedes deseen.
Y nada, nuevamente agradecidas por acompañarnos. Gracias. Gracias. Creo que después de probarlo vamos a ir más seguido. Bien. Esa es la respuesta. Esto fue Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos.